Ahora, en ese momento surge, yo creo, otro momento muy bello en el proceso plástico de Carlos Cruz Diez. ¿Y qué va a ser el invertido que vimos? Invertido en función de aquel que vimos cuando él, en su primera Fisiconomía, él dice, en cierta forma, quiere captar lo que pasaba en el Valle de Caracas y controlarlo y modularlo y presentarlo frente a nosotros en sus Fisiconomías. Aquí va a pasar algo realmente que es lo contrario. Es decir, cuando ya hacia 1962 él introduce por primera vez esas láminas verticales que eran siempre cartón opaco, un día él descubre el PVC, que es un plástico transparente, coloreado, con una inmensa gama de colores, con una inmensa paleta, entre las cuales él va a escoger, por pura efectividad, una serie de gama de colores, una serie de colores, para agregar un elemento nuevo, es decir, además del color aditivo, que era el mecanismo básico de sus fisiconomías al inicio, con cartón, él va a agregar entonces, por transparencia, lo que podríamos decir el color sustractivo, es decir, el hecho de que esas láminas de color, cuando la luz pasa a través de ellas o cuando nosotros las vemos en diagonal, los colores del fondo van a ser modificados por el color transparente. Si es rojo, el verde se va a ver marrón, por ejemplo. En fin, los colores del fondo se van, aparte de unirse, de fundirse por adición óptica de frente, de lado también van a sufrir la transformación que le impone ese color de las láminas de PVC transparente. Además, entonces un día, mientras tenía su fisiconomía en la mesa así acostada y una lámpara como esta así de lado para ver los efectos que se producían, y él ve cómo aquellos espacios minúsculos en los módulos de la fisiconomía se bañaban de luz, casi como lo había visto en Barquisimeto esa tarde, que le había visto ese sol de los venados en la tarde, como pasaba en el Valle de Caracas, y él dice, caramba, qué hermoso podría ser penetrar allá adentro, ¿no? Y es bonito porque ya no es el modelo reducido de lo que él veía en la naturaleza, en la fisiconomía. Ahora, a partir de lo que pasa en la fisiconomía, él va a generar, o va a intentar generar, algo donde nosotros podamos penetrar. Es decir, es muy bello ese ir y venir del mundo a la obra y ahora de la obra al mundo, que es lo que va a dar la obra que tenemos acá al lado, que son sus cromosaturaciones. Esos espacios donde nosotros como individuos realmente podemos penetrar en la obra y sentirnos estar en un campo bañado de color, nosotros mismos bañados de color, como podríamos hacerlo en el Valle de Caracas en la tarde. Pero es muy bello porque ya esta vez ya no es del mundo a la obra, sino es ahora de la obra al mundo, es decir, de un mundo ya filtrado por las ideas, por el mundo, por el significado que es el arte y que va ahora a abrirse, a hacerse penetrable para que otros puedan penetrar en ese espacio. Esas son las cromosaturaciones. Es un intento por crear un espacio controlado, lleno de significado, como decía Van Gogh, que desenreda, que libera, que ilumina, pero en el cual nosotros además podemos penetrar. Para enfrentarnos a una situación que él pretende límpida, pura, de contacto directo con el color. Yo creo que allí hay algo utópico en él, pero bueno, es legítimo, ¿verdad? Él cree que ese contacto con el color puede ser absolutamente prístino. Casi como Monet decía, yo hubiera querido nacer de nuevo, sabiendo pintar como se debe pintar hoy, por supuesto, para enfrentarme otra vez al paisaje con los ojos de un niño. Y ver el paisaje sin preconceptos, nada, verlos casi como lo vería un animal. Esa idea de ver el mundo como lo ve un animal o como se supone que lo vería un animal, es decir, sin conceptos preconcebidos, sin ninguna idea religiosa o filosófica, ver el mundo, un poco como lo decía Turner en aquel momento, tal y cual me aparece ante los ojos. Captar esa sensación, como lo decían los impresionistas, hablaban de ese momento de la sensación. Y en ese caso, la obra de Cézanne es una de las tentativas más hermosas de la pintura occidental en ese caso. Él decía, yo tengo que ir al motivo, tratar de atrapar el tono que veo acá, el otro que veo allá, y creo que las experiencias, las personas que lo han visto, lo vieron pintar en el momento, lo dicen, que él comenzaba por acá, un tonito acá, otro tono allá, otro acá, porque la idea era tratar de captar el tono que él observaba en la naturaleza tal cual, antes de pensar qué era lo que estaba pintando. Hay anécdotas muy bellas, como, eso viene desde muy lejos, por supuesto. Courbet un día estaba pintando y ve a lo lejos una mancha ocre y no sabía lo que era. Y entonces envía a uno de sus asistentes a ver qué era esa mancha ocre que él veía a la distancia. Y viene su asistente y le dice, es una paca de heno iluminada por el sol.
¿Qué es lo que querían los impresionistas en realidad? Era pintar el paisaje antes de enviar a su asistente. Es decir, captar ese tono que él observaba allá antes de saber que era una paca de heno, que era esto, que era aquello. Captar eso, la sensación. Cruz Díaz piensa también que en sus fisicomías y en sus cromosaturaciones nosotros podemos enfrentarnos al color como una experiencia pura, prístina, sin ningún concepto preconcebido. El color libre de la forma, de la materia, de la obra misma, el color libre de cualquier significación simbólica, realmente una experiencia pura. Ustedes dirán si eso es posible o no. Yo creo que es algo utópico, pero es hermoso. La utopía tiene su lado hermoso. Yo creo que penetrar en una de esas cromosaturaciones de Cruz 10 es enfrentarse a una experiencia, yo creo que puede en todo caso ser hermosa si nos prestamos a ese juego que nos invita Carlos Cruz 10, que es como penetrar en un campo de color condicionado, controlado, presentado ante nosotros por las artes plásticas. Y es casi como penetrar, si pensamos otra vez en ese concepto de Carlos Cruz 10 que era salvarse ingresando a la historia, las cromosaturaciones se convierten casi en una especie de dispositivo también baptismal, ¿no? Visto al menos desde el punto de vista que es el mío, de la interpretación que hago yo de la obra de Carlos Cruz 10. Y ahora, y para terminar, quisiera nada más hablarles de otro de los conflictos que creo yo, conflictos en el buen sentido de la palabra que se pueden ver en la obra de Carlos Cruz 10 y que tienen que ver esta vez con un contraste entre el deseo de alcanzar el color puro y libre en el espacio flotando como realidad inmaterial, luz en el espacio, y la inmensa dificultad técnica que él encuentra cada vez que él quiere conseguir eso. Fíjense cuando hace sus primeras fisicomías. Las hacía en cartón, ese cartón de Aquilo, que él cortaba en grandes guillotinas, en láminas de mínimo de 10 milímetros, máximo 20 y pico de milímetros. Pero ¿qué pasaba cuando si es una pintura, él quería trabajar en el espacio, de manera que quería alcanzar grandes superficies, pero con el cartón era imposible. Cuando cortaba una lámina que era mayor de 60 centímetros, el cartón inmediatamente se torcía en las guillotinas. De manera que sus fisicomías, y véanlo, todas las fisicomías hechas en cartón no pasan de 60 centímetros. Y si las hace más grandes porque agrega módulos de 60 centímetros uno al lado del otro. De manera que el material mismo le imponía un límite. Él que quería alcanzar grandes dimensiones, porque eran atmósferas lo que quería crear, el cartón ya le imponía un primer límite. Y aquello, además de eso, el cartón era pesadísimo. Imagínense, si una lámina de 1 metro por 1 metro pesaba 1 kilo, imagínense cuántas láminas de 1 metro hacían falta para crear esas grandes fisicomías que él hacía. Además lo hacía en estructuras de madera. Una plancha de madera hacía a veces de medio centímetro de fondo sobre un marco de madera por detrás. Eran estructuras pesadísimas. A mí siempre me ha parecido conmovedor eso de el inmenso, es decir, la inmensa dificultad técnica y el inmenso peso de esas obras que quieren presentarnos a nosotros, algo que es inmaterial, que es etéreo, y que pretende ser liberado, estar liberado flotando en el espacio. Ese contraste entre el cuerpo pesado y opaco de sus obras y esa naturaleza del color como algo etéreo, puro, que él quiere presentar, me parece bellísimo. Y no solamente eso, va aumentando a medida que él se acerca a su ideal de un color absolutamente libre en el espacio, la dificultad técnica de la obra avanza. En 1968, por ejemplo, tratando de liberarse de los límites del cartón, del máximo de 60 centímetros, él descubre el PVC. El PVC que producían en bandas del ancho que él quisiera, del espesor que él quisiera, y lo producían, ustedes conocen esas máquinas que producen la pasta, así como uno mete la pasta y ella sale como una bandita así por extrusión, se llama eso. Sale la pasta así como una, ¿verdad? El PVC lo producen justamente por ese mismo procedimiento y salen láminas del largo que él quisiera. Fabuloso. Es un artista que quiere conseguir algo inmaterial y que está constantemente luchando contra las resistencias de los materiales, resistencia de las técnicas, resistencia incluso de los espacios donde trabaja. En todo caso, el PVC le permite pasar ya a estructuras mucho más grandes, hasta de un 80 por lo menos. Pero les puedo asegurar, yo que restauré varias de esas obras y tuve que moverlas, y eso que era un muchacho de 20 años, que era mucho más fuerte que ahora, eran tremendamente pesadas. Y a mí siempre me maravilló aquello, esas cosas que por el frente eran una atmósfera de color ligera, que flotaba, que variaba con la luz, y por detrás era aquel mamotreto que pesaba kilos y kilos, y que yo no podía mover solo. Ese contraste, y por eso llamé mi conferencia así, el cuerpo y alma de la pintura, porque yo creo que efectivamente en esa lucha de Carlos Cruz 10 por conseguir algo etéreo, como puede ser el alma,
se enfrenta a esa resistencia de los materiales y al cuerpo de la obra que no deja de tener, de ser significativo y hermoso.